Hola, retomamos la lectura de las memorias. Habíamos dejado el capítulo 42, la primera y segunda parte, la segunda era la final, en que Casanova está ayudando a una dama inglesa, XCB, esas son las iniciales que están en el libro, que quedó embarazada, no de él, sino de otra persona, y le pide ayuda a Casanova para resolver eso. La lleva él entonces a una señora que le da unas pócimas, opio y otras cosas para que pueda tener un aborto espontáneo. Y Casanova ayuda a esta mujer inglesa en todo lo que puede. Y en un momento también ocurre un despecho hacia Casanova porque ella parece dar todas las indicaciones que también quiere algo con Casanova y están ahí junto al fuego en una casa a la noche y hay vino y Casanova piensa que puede pasar algo y ella lo rechaza y queda un poco con el orgullo herido, pero Casanova continúa ayudándola. De ahí tomamos y vamos a leer entonces el siguiente capítulo, capítulo 43. Capítulo 43. Sigue mi intriga con XCB, el arrope, evasión de la muchacha y su entrada en el convento. La dificultad, el impedimento, no hacía más que aumentar mi amor por mi encantadora inglesa. Iba a verla todas las mañanas. En una de ellas, en medio de nuestra frívola conversación, me hizo un cumplimiento sobre la fuerza de voluntad que yo había sabido tener para vencerme, y después añadió, sonriendo, que mi pasión y mis deseos no debían haber sido muy vivos cuando en menos de 8 días se habían calmado tanto. Le respondí tranquilamente que debía mi cura no a la debilidad de mi pasión, sino a mi gran amor propio. Yo sabía que si bien ella no me amaba, al verme resignarme tan fácilmente la debía haber irritado. Yo me conozco, señorita, le dije, y sin presumir demasiado de mi mérito, me creo digno de ser amado. Es muy natural que después de haberme convencido de que no me reconocéis este mérito, me he sentido humillado, indignado. ¿Conocéis, señorita, los efectos de este doble sentimiento? Demasiado, ay de mí. Van seguidos de un gran desprecio por el objeto que los hace nacer. Eso es demasiado, al menos por lo que a mí se refiere. A mi indignación no ha seguido sino un momento de recapacitación. A mi indignación no ha seguido sino un momento de recapacitación y un proyecto de venganza. ¿De venganza? ¿Y de qué clase? He querido obligaros a amarme, probándoos que, dueño de mí mismo, podía prescindir de un bien que ardientemente he deseado. No sé si lo he logrado completamente, pero por lo menos hoy puedo contemplar vuestros encantos sin desear su posesión. Imagino que encontraráis en mi aspecto el complemento de vuestra venganza. Sin embargo, os equivocáis, porque habéis debido suponer que yo no os apreciaba, lo que es falso, puesto que mi aprecio no es menor hoy que hace 8 días. Ni por un instante os he creído capaz de abandonarme por el hecho de haberme negado a vuestros transportes, y me aplaudo por haber adivinado vuestras intenciones. Después me habló de la opiata que le hacía tomar y cómo ella no observaba ningún cambio en su estado y su vientre aumentaba de día en día. Me suplicó le aumentara entonces la dosis, pero me guardé bien de ceder a su solicitud porque sabía que el menor exceso podía costarle la vida. Le prohibí igualmente hacerse una tercera sangría,
porque sin obtener el resultado que se proponía, podía haberse ocasionado mucho daño. Su doncella, a quien se había visto obligada a hacer estas confidencias, la había hecho sangrar 2 veces por un alumno de San Cosme, que era su novio. Le dije entonces que debía ser generosa con aquellas gentes para asegurarse de su discreción, pero me respondió que se hallaba en la imposibilidad de hacerlo. Le ofrecí dinero y aceptó 50 luises, asegurándome que me devolvería aquella cantidad que necesitaba para su hermano Ricardo. Yo no llevaba el dinero encima, pero el mismo día le envié un paquete de 1.200 francos con una carta en que le suplicaba afectuosamente que no recurriera sino a mí en todas sus necesidades. Su hermano recibió efectivamente esta suma y se creyó autorizado por esto a pedirme un servicio mucho más importante, porque, habiendo venido a darme las gracias al día siguiente, me suplicó que le ayudara en un asunto de la mayor importancia para él. Joven y libertino, se había extraviado en malos lugares y había salido completamente enfermo. Se quejaba amargamente del señor Farsetti, que no había querido prestarle 4 luises, rehusando mezclarse en tan sucio asunto, y me suplicó hablase a su madre para que le hiciese curar. Accedí a sus deseos, pero cuando su madre supo de qué se trataba, me dijo que valía más dejarle lo que tenía, porque era la 3ª vez que se encontraba en tal estado, que no gastar sumas inútiles para librarle de su mal. No estaría curado cuando ya empezaría el mismo género de vida, añadió su madre. Yo pagué por los gastos de su cura, pero su madre había tenido razón. A la edad de 14 años, la promiscuidad de este muchacho no conocía límites. Su hermana estaba en el 6º mes de embarazo y su desesperación aumentaba en razón directa de su vientre. Había tomado la resolución de no salir del lecho y me hacía la vida a la miseria. Creyéndome perfectamente curado de la pasión que me había inspirado, me trataba como a un amigo de confianza. Me hacía tocar todas las partes de su cuerpo para convencerme de que no podía exponerse a presentarse a nadie. Yo hacía con ella el papel de una comadrona, pero cuánto me costaba fingirme calmoso e indiferente cuando la llama que me devoraba salía por todos mis poros. Ya no podía resistir más. Ella hablaba de suicidarse, con ese tono de persuasión que hace estremecer porque anuncia una resolución madura. Me hallaba yo en una situación difícil de describir cuando la fortuna vino a sacarme de apuros de la manera más cómica. Comiendo un día a solas con la señora de Urfé, le pregunté si conocía un medio seguro de causar un aborto. Uno infalible, me respondió. Es el elixir de Paracelso y no es difícil de emplear. ¿Tenéis curiosidad por conocerlo? Y levantándose sin esperar mi respuesta, fue a buscar un manuscrito que puso entre mis manos. Este poderoso emenagogo era una especie de ungüento compuesto de varias drogas, tales como el azafrán, mirra, etc., mezcladas con miel. Para obtener el efecto deseado se necesitaba un aparato cilíndrico recubierto de una piel suave, lo bastante grande para llenar la capacidad de la vagina y lo bastante largo para tocar la entrada de la cavidad en que se contiene el feto. El extremo de este cilindro debía estar fuertemente impregnado de aquella sustancia y como no podía obrar más que en un momento de irritación uterina, había que provocarla por un movimiento coital. Era preciso, además, que la acción fuese repetida 5 o 6 veces por día y a lo menos durante una semana entera. Encontré la receta y la operación
tan absurdas al sentido común que me fue imposible permanecer serio. Reí de buena gana y no pasé menos de 2 horas en leer y comentar aquellos graciosos sueños de Paracelso en los que la señora de Urfé creía. Después hojeé a Boerhaave, que habla juiciosa y razonablemente de este arrope. Viendo, como ya he dicho, a mi encantadora cliente durante varias horas cada día en completa libertad, siempre enamorado y sin cesar dominándome, el fuego que bajo la ceniza no se había extinguido amenazaba hacer irrupción a cada instante. Su imagen me perseguía sin descanso. Ella era siempre el objeto de mis pensamientos, y cada día me persuadía más de que no recobraría el reposo mientras no lograra extinguir mi pasión con la posesión absoluta de todos sus encantos. Me dirigí hacia su casa a eso de las 10 y la encontré, como de costumbre, en la cama, deprimida, al ver que la opiata que yo le hacía tomar no producía ningún resultado. Me pareció favorable el momento para hablarle del arrope de Paracelso, que le presenté como un medio infalible de lograr el resultado que nos proponíamos. Pero, alabándole la eficacia de aquel remedio, se me ocurrió de pronto la idea de añadir que para operar con seguridad era preciso que aquel tópico se hallase mezclado con una cantidad de esperma que no hubiese perdido su calor natural. Es necesario, le dije, que el esperma toque el anillo circundante inmediatamente cuando salga. Hay que repetir este procedimiento 3 o 4 veces al día por 5 o 6 días. La pequeña puerta entonces es obligada a abrirse y el feto debe entonces salir por su propio peso. Me aseguré de que entendiera la cosa completamente y que supiera las aparentes razones físicas para la eficacia del remedio. Enseguida le dije que estando ausente su amante, sería necesario que ella tuviese un amigo de gran confianza que permaneciese cerca de ella para administrarle convenientemente la dosis, tantas veces como Paracelso prescribía. Soltó una carcajada de pronto y me preguntó si realmente todo cuanto acababa de decirle no era una pura broma. Si lo deseáis, señorita, le dije, os confiaré el precioso manuscrito donde se halla minuciosamente consignado cuanto acabo de deciros y además el juicio terminante que hace Boerhaave. No me urgió a que se lo trajera cuando le dije que estaba escrito en latín, pero vi que estaba persuadida y le conté las maravillas de este arrope y lo que Boerhaave decía acerca de él. El arrope, le dije, es el emenagogo más poderoso para provocar los menstruos. ¿Y los menstruos? Replicó ella, no pueden presentarse durante el embarazo. Luego, ese remedio debe ser un específico sublime para obtener una emisión secreta. ¿Sabríais componerlo? Sin duda alguna, es cosa fácil porque no hace falta más que algunos ingredientes que conozco y que hay que convertir en pasta con miel o con manteca fresca. Pero es preciso que el ungüento toque el cuello del útero en el momento de mayor excitación amorosa. Ella me contestó, entonces debería pensar que la persona que lo administre debe estar enamorada también. Por supuesto, sin duda, a menos que sea una bestia que no tenga necesidad más que de la excitación física. Permaneció callada por unos 15 minutos. Si bien ella era inteligente, el candor de su alma le prevenía de sospechar un fraude. A mi vez, asombrado por haberle participado esta fábula ex abrupto,
Con todos los caracteres de la verdad y sin haberla premeditado, permanecía silencioso. Rompiendo por fin este silencio, me dijo con tristeza: «Este medio me parece natural y admirable, pero debo renunciar a él». Después me preguntó si la composición de aquella mezcla exigía mucho tiempo. 2 horas a lo sumo, le dije, si podemos obtener azafrán de Inglaterra, que Paracelso prefiere al de Oriente. En este momento entró su madre, seguida del caballero Farsetti, y después de algunas palabras insignificantes, me rogó me quedase a comer. Iba a rehusar cuando la señorita me dijo que ella comería con nosotros. Acepté y salimos para darle tiempo de vestirse. No se hizo esperar y apareció con un cuerpo de ninfa. Yo estaba estupefacto. No me atrevía a dar crédito a mis ojos y estaba bien cerca de creer que me había engañado, porque no podía concebir cómo se arreglaba para disimular hasta aquel punto lo abultado de unas formas que yo con mis propias manos había tocado. El señor Farsetti ocupó un sitio inmediato al de ella. Yo me senté junto a la madre. La señorita, que pensaba en el ungüento, procuró durante los postres preguntar a su vecino, que se las echaba de gran químico, si lo conocía. «Creo», respondió Farsetti con aire presuntuoso, «conocerlo mejor que nadie». «¿Para qué es bueno?» «Me hacéis una pregunta muy indeterminada». «¿Qué quiere decir esa palabra?» «Arrope es una palabra árabe que desconozco. Sería preciso preguntárselo a Paracelso». «Esa palabra», le dije yo, «no es ni árabe ni hebrea. No pertenece propiamente a ninguna lengua. Es una palabra contraída y compuesta de otras 2. ¿Podrías decirme, caballero, esas 2 palabras? Nada más fácil. Aro viene de aroma y P es la inicial de Philosophorum. «¿Y es Paracelso», replicó picado, «quien os ha dado esa erudición?» «No, señor, se la debo a Boerhaave». «Vaya una broma», dijo él con ironía. «Boerhaave no dice eso en ninguna parte, y me agradaría que se citara con seguridad». Le dije con valentía: «Reíd, señor, reíd cuanto os plazca, pero aquí tenéis la piedra de toque. Aceptad si os atrevéis. Yo no cito jamás en falso como los que hablan árabe». Y diciendo esto, arrojé sobre la mesa una bolsa llena de oro. Pero Farsetti, que de todo estaba más seguro que de lo que decía, me respondió con aire desdeñoso que no apostaba jamás. La joven, que gozaba en su confusión, le dijo que era el medio de no perder jamás y le dio matraca sobre una palabra árabe. Pero después de recoger mi bolsa, pretexté tener necesidad de salir y envié mi lacayo a casa de la señora Urfé para pedir el Boerhaave. Volví a entrar y sentarme a la mesa, sosteniendo la conversación hasta el regreso de mi comisionado que me trajo el libro. Lo abrí, y como lo había recorrido la víspera, encontré enseguida el sitio donde se hallaba la cita. Presentándola a Farsetti, le rogué se asegurara de que no había citado sino con mucha certidumbre. En vez de tomar el libro, se levantó y se marchó sin decir palabra. «Se ha marchado enfadado», dijo la madre, «y apostaría a que no vuelve más». «Yo apuesto a lo contrario», dijo la hija. «No se pasará el día de mañana sin que nos honre con su presencia». Esta estuvo en lo cierto, pero desde aquel día Farsetti fue mi enemigo irreconciliable y no dejó pasar ocasión sin convencerme de ello. Después de la comida fuimos todos a Passy para asistir a un concierto que daba el señor de la Popelinière, que nos convidó a cenar. Allí encontré a Silvia y a su encantadora hija, que se hizo la disgustada. El famoso adepto Saint-Germain amenizó la mesa con sus fanfarronadas, dichas con mucho ingenio y nobleza.
No he conocido nunca un impostor más ingenioso, más hábil y más divertido que aquel. Al día siguiente me encerré en mi casa a fin de responder a una multitud de preguntas que me había dirigido Esther. Respondí muy oscuramente a todas las que concernían al comercio, porque además del temor de comprometer mi oráculo, no me hubiera consolado de contribuir a la ruina de los intereses de su padre, induciéndole a error. Aquel hombre era el más honrado de los millonarios de Holanda, pero hubiera podido, si no arruinarse, por lo menos abrir una fuerte brecha en su fortuna, emprendiendo a ciegas especulaciones azarosas, fiado en la infalibilidad de mi oráculo. En cuanto a Esther, confieso que no ocupaba en mi imaginación más que el sitio de un objeto de agradable recuerdo. La señorita XCB me ocupaba por entero, a pesar de mi indiferencia, y no sin turbación veía acercarse el momento en que ya no podría ocultar su estado a su familia. Me arrepentí de no haberle hablado de aquel específico, porque hacía 3 días que no había vuelto a referirse a él, y no era yo quien debía volver a recordarlo y poner sobre el tapete un asunto tan delicado. Temía hasta haber despertado sus sospechas y que el aprecio que había concebido por mí se hubiese cambiado en un sentimiento mucho menos halagüeño. Difícilmente hubiera soportado su desprecio. Me sentía humillado hasta el punto de no tener valor para ir a verla, y no sé si me hubiera resuelto si ella no me hubiese llamado. Me escribió una carta en la que me decía que no tenía más amigo que yo y que no me pedía más prueba de amistad que la de ir a verla cada día, aun cuando no fuese más que un momento. Me apresuré a llevarle mi respuesta. Le prometí no abandonarla, asegurándole que mi amistad era constante y que en todos casos podía contar conmigo. Suponía y esperaba que me hablaría del antídoto, pero en vano. Creí que después de haber reflexionado lo habría considerado como una pura quimera y me disponía a no contar más con aquel recurso. —¿Queréis? —le dije— ¿que invite a vuestra madre y a toda la familia a comer en mi casa? —Tendría mucho gusto en ello —me respondió—. Será un placer que no podré experimentar un poco más tarde. La comida fue suntuosa y delicada, porque nada había escaseado para la magnificencia ni el gusto. Invité a Silvia, a su hija, que estuvo encantadora, a un músico italiano llamado Magali, de quien estaba enamorada una hermana de la señorita XCB, y a Lagardé, que se encontraba en todas las reuniones escogidas. La señorita disfrutó todo el tiempo de una loca alegría. Las buenas salidas, las palabras equívocas y las anécdotas picantes animaron la comida, y el placer fue, bajo todos los aspectos, el rey de la fiesta. No nos separamos hasta medianoche, poco antes, y la señorita encontró el momento de rogarme que pasara por la mañana temprano a su casa, pues tenía que hablarme de cosas importantes. Se adivinará que no falté a la invitación. Estuve a su lado antes de las 8 y la encontré muy triste. Me dijo que estaba desesperada, que la Popelinière quería apresurar la conclusión de su matrimonio y que su madre la perseguía. Me ha dicho que es preciso que yo firme el contrato y me ha anunciado que un sastre ha de venir a tomarme medidas de corsés y de vestidos. No lo consentiré, pues es imposible, añadió con mucha razón, que dicho sastre no se aperciba de mi estado. Estoy decidida a darme la muerte antes de casarme sin estar libre o sin confiarme a mi madre. La muerte, le dije, es un expediente del que siempre hay tiempo de usar y al que no hay que recurrir sino cuando todos los medios de salvación hayan sido agotados inútilmente. Me parece que podréis desembarazaros fácilmente de la Popelinière. Confiad de vuestro estado. Es hombre de honor y se resignará sin comprometeros, porque está bastante interesado en guardar el secreto.
Pero entonces, ¿qué habré adelantado? ¿Y mi madre? Vuestra madre. Yo me encargo de hacerle oír razones. Oh, amigo mío, qué poco la conocéis. El honor la obligará a hacerme desaparecer, pero antes me hará sufrir males a los que la muerte más cruel sería preferible. Pero, ¿cómo es que ya no me habláis del arrope? ¿Es que no era más que una broma? No, yo creo, por el contrario, que es un medio infalible, aunque jamás he sido testigo de sus maravillosos efectos. Pero, ¿Por qué? ¿por qué me habláis de ello? Habéis debido comprender la delicadeza que me obliga a callar. Confiad vuestro estado a vuestro amante. Puesto que está en Venecia, escribidle, y yo me encargo de hacer que la carta llegue a su poder en 5 o 6 días por un mensajero de toda confianza. Si no es rico, os daré el dinero necesario para que sin retraso pueda ponerse en camino para devolveros el honor y la vida, administrándoos el remedio. El proyecto es hermoso y la oferta generosa por vuestra parte, pero la cosa es imposible de llevar a cabo. No lo dudaríais si estuvierais mejor instruido de todo lo que hace al caso. No pensemos en él, amigo mío, pero suponiendo que pueda decidirme a recibir ese bálsamo de otro que no sea él, decirme cómo podría hacerlo. Aun cuando mi amante estuviera oculto en París, ¿sería posible que pasara conmigo 8 días en completa libertad, como sin duda sería necesario para administrarme el específico? Y además, aun cuando esto pudiera ser, ¿cómo administrarme la dosis 5 o 6 veces por día durante toda una semana? Bien veis que no es posible pensar en ese remedio. Así pues, para salvar vuestro honor, ¿os determinaría, señorita, a entregaros a otro? Seguramente, si tuviera la certidumbre de que nadie lo supiera. Pero, ¿dónde está ese hombre? ¿Creéis fácil encontrarle? Y aun en este caso, ¿pensáis que pueda resolverme a buscarlo? Yo no sabía cómo interpretar estas palabras, porque ella conocía el amor que me inspiraba, y parecía natural que no pensase en ir a buscar lejos lo que tan cerca podía encontrar. Me inclinaba a creer que quería que yo le rogase me escogiese por administrador del remedio, sea para ahorrar a su pudor la vergüenza de una oferta difícil de hacer, sea para darse el mérito de ceder a mi amor y obligarme por ello a mayor reconocimiento. Pero yo podía engañarme, y no quería exponerme a la afrenta de una humillante negativa. Por otro lado, me costaba trabajo concebir que ella quisiese insultarme. No sabiendo a qué santo encomendarme y queriendo obligarla a explicarse, me levanté, dando un gran suspiro. Tomando mi sombrero, me dispuse a salir exclamando, «Cruel señorita, yo soy más desgraciado que vos». Incorporándose entonces en su lecho, me suplicó que me quedase, preguntándome, con lágrimas en los ojos, cómo podía creerme más desgraciado que ella. Afectando un aire picado, pero sentimental, le respondí que me había hecho conocer demasiado el desprecio que sentía por mí, puesto que en la cruel necesidad en que se encontraba prefería un desconocido que seguramente yo no le procuraría. «Cuán cruel y cuán injusto sois», me dijo llorando. «Bien veo, a mi vez, que no tenéis ningún amor por mí, puesto que queréis que mi cruel situación os sirva de triunfo. No puedo mirar vuestro proceder más que como una venganza poco digna, en verdad, de un hombre generoso». Sus lágrimas me enternecieron y me arrojé de rodillas. «Puesto que sabéis que os adoro, querida señorita, ¿cómo podéis, le dije, atribuirme proyectos de venganza y creerme insensible, cuando claramente me decís que en ausencia de vuestro amante no sabrías a quién volver la vista para salir de vuestro compromiso? Pero decidme, después de mi negativa, ¿podía ya decentemente dirigirme a vos? ¿No debía temer que rehusarais a la necesidad lo que vuestro amor no había podido obtener?
Luego pensáis que un hombre que ama con pasión puede dejar de amar a causa de una negativa que acaso no tiene otro motivo que la virtud. Dejadme abrir mi corazón. He podido, en efecto, creer que no me amabais, pero creo ahora estar seguro de que me he engañado y de que me hubierais hecho feliz por sentimiento, independientemente de la necesidad en que os halláis. Aún diré que estáis enfadada, sin duda, de que yo me haya podido figurar lo contrario. Sois, mi querido amigo, fiel intérprete de mis sentimientos, pero nos queda por saber cómo podremos encontrarnos juntos con toda la libertad que necesitamos. Estad tranquila. Seguro de vuestro consentimiento, no tardaré mucho en hallar los medios convenientes. Entretanto, voy a componer el específico. Había decidido que si lograba convencer a mi hermosa de hacer uso del específico, no emplearía miel. Así es que la fabricación del producto no era larga ni molesta. Pero si por este lado todo marchaba a mi satisfacción, por otro me encontraba en una especie de laberinto del que no sabía cómo salir. Debía pasar varias noches consecutivas en trabajos continuos. Temía haberme comprometido a más de lo que consintieran mis fuerzas, y no era posible decidirse ni regatear el trabajo sin exponerme a comprometer no el éxito del arrope, sino la buena fortuna, cuyos caminos había preparado tan trabajosamente. Además, su hermana segunda dormía en la misma alcoba y bastante cerca de ella para que la operación pudiese efectuarse allí. Era también imposible que yo pudiese conducirla 8 noches seguidas a mi casa o a un hotel cualquiera. La casualidad, divinidad generalmente propicia a las intrigas amorosas, vino en mi ayuda. Tuve que subir un día al 4º piso de la casa y encontré al chico de la cocina, quien, adivinando mi objeto, me rogó que no entrara al baño, puesto que estaba ocupado. «Pero tú acabas de salir», le dije. «Es cierto, señor, pero no he hecho más que entrar y salir». «Pues bien, esperaré a que se desocupe». «Oh, señor, por favor, no esperéis». «Ya te comprendo, pillo. No diré nada, pero quiero verla». «No saldrá porque os ha oído y se ha encerrado». «Luego me conoce». «Sí, y también la conocéis». «Bueno, vete y está tranquilo por ti y por ella». Marchóse el muchacho de la cocina y conocí que podría sacar partido de este encuentro. Subí y a través de una rendija vi a Magdalena, la doncella de la señorita. La tranquilicé prometiéndole el secreto. Ella abrió, tomó un Luis que le puse en la mano y escapó algo confusa. Un instante después bajé. El chico de la cocina que me esperaba en la meseta de la escalera me rogó dijese a Magdalena que le diese la mitad del Luis. «Te prometo uno entero», le dije, «si accedes a confesármelo todo». No quería otra cosa el bribón. Me contó sus amores y me dijo que pasaba todas las noches con ella en el desván, pero que desde hacía 3 días se veían privados de sus placeres amorosos porque la señora había quitado la llave después de encerrar allí alguna caza. Me hice conducir y vi por el ojo de la llave que podía colocarse cómodamente un colchón. Di al chico un Luis y me marché para madurar mi plan. Pensé que la señorita, de acuerdo con Magdalena, podría fácilmente venir a pasar la noche en aquel desván. Me proveí de un cortafríos y varias llaves falsas. Puse en una caja de hojalata varias dosis del pretendido bálsamo, es decir, de miel mezclada con polvos de asta de ciervo para darle consistencia. A la mañana siguiente me encaminé al hotel de Bretaña, donde fui enseguida a hacer uso del cortafríos. No tuve necesidad, porque la primera llave falsa de que eché mano fue suficiente para abrir una cerradura desvencijada. Satisfecho de mi descubrimiento y de su resultado,
Bajé al cuarto de la señorita y en pocas palabras la puse al corriente de todo. Pero, amigo mío, yo no puedo salir de mi cuarto sin atravesar el gabinete donde se acuesta Magdalena. Pues bien, corazón mío, es preciso tener de nuestra parte a esta muchacha. ¿Confiarle mi secreto? Justamente. Jamás me atreveré. Yo me encargo de ello. La llave de oro abre todas las puertas. Consintió en todo, pero el chico de la cocina, ese muchacho me estorbaba, porque si hubiera llegado a saberlo, hubiera podido molestarnos. Pensé que podría asegurarle por Magdalena o que ésta, con su ingenio, sabría desembarazarnos de él. Antes de marcharme, dije a esta muchacha que tenía que hablarle de cosas importantes y le di cita para el claustro de los agustinos. Acudió exactamente y le expliqué mi plan de cabo a rabo. No era difícil de comprender. Después de decirme que cuidaría de que su propia cama se encontrase a la hora convenida en la alcoba de nueva especie, añadió que para estar al abrigo de toda inquietud era indispensable tener de nuestra parte al muchacho de la cocina. Es un muchacho inteligente, dijo Magdalena, y creo poder responder de su fidelidad. Dejadme el cuidado de arreglar este asunto. Le entregué la llave y 6 luises, diciéndole que enterase a su señorita de todo cuanto acabábamos de convenir y concertase con ella para tener el desván pronto y dispuesto para recibirnos. Partió contentísima. Jamás está tan contenta una doncella que tiene un amante cuando pone a su ama en la necesidad de proteger a sus amores. A la mañana siguiente vino el muchacho a buscarme a la pequeña Polonia. Ya me lo esperaba. Antes de darle tiempo de hablar, le dije que tuviera cuidado de la curiosidad de mis criados y que no viniera a mi casa sin necesidad. Me prometió ser prudente y me aseguró su fidelidad. Me dio la llave del desván, diciéndome que ellos se habían proporcionado otra. Admiré y alabé su previsión, y regalándole 6 luises, vi que hacían en él más efecto que las más hermosas palabras. Al día siguiente por la mañana no vi a la señorita más que un instante para prevenirla que a las 10 de la noche me encontraría en el lugar de la cita. Iba de levita y llevaba en los bolsillos la caja del arrope, un excelente eslabón, almohadas y una manta acolchonada, cosa muy útil porque las noches eran frías y se trataba de poder dormir en los intervalos de la operación. A las 11 oí un pequeño ruido que me causó una palpitación que siempre es de buen augurio. Salí y a tientas llegué delante de mi señorita, a quien reconocí por un tierno beso. Introducida en el desván, atranqué la puerta y tuve cuidado de cubrir el ojo de la llave para, a todo evento, evitar las sorpresas y burlar a los curiosos. Encendí enseguida la bujía y la señorita manifestó su inquietud. La luz podría descubrirnos si alguien tiene que subir a este piso. Además de que la cosa no es probable, le dije, es preciso que corramos ese riesgo, porque sin luz, ¿cómo haríamos uso del específico? Pues bien, apagaremos inmediatamente después. Sin entretenernos en preliminares tan dulces cuando el amor goza en libertad, nos desnudamos y nos pusimos seriamente a desempeñar nuestro papel que representamos con perfección. Parecíamos yo un alumno de San Cosme que va a hacer una operación y ella una enferma que se resigna, con la diferencia de que aquí era la enferma quien disponía y manejaba el aparato. Cuando el sacrificador estuvo completamente armado, es decir, cuando las blancas manos de mi inglesa hubieran colocado el específico como un solidio alrededor del aparato, se colocó en la posición más conveniente, ayudando con sus 2 manos la abertura del orificio por donde el bálsamo debía llegar al sitio en que debía mezclarse
con la simiente vital. Lo que en el hecho era verdaderamente extravagante para un tercero que hubiera podido vernos, era que el uno y el otro afectábamos un aire serio y doctoral. Cuando la introducción fue completa, la tímida señorita apagó la bujía, pero de allí a algunos minutos tuvo que consentir en que la volviese a encender. Yo había operado como profesor, pero con demasiada prontitud, de suerte que no teniendo ella tiempo de vencer su emoción, se había quedado atrás. Le dije con complacencia que me disponía con satisfacción a comenzar nuevamente el trabajo, y el tono con que dirigí este cumplimiento nos hizo soltar la carcajada. Fui menos ligero en la segunda operación de lo que había sido en la primera, y por entonces la señorita pudo cómodamente obrar por su parte. El pudor había cedido puesto a la confianza, y en la inspección que hizo del específico que había quedado en su sitio, me hizo observar, señalándolo con el extremo de su precioso dedo, la porción bien distinta de su cooperación. Después me dijo que, para obtener el éxito que deseábamos, había aún camino que hacer y me invitó a tomar algún reposo. Ya veis, le dije, que no tengo necesidad de reposo y creo que haremos bien en volver a comenzar. Sin duda encontró la razón convincente, porque sin replicar nada se puso a la obra. Después nos entregamos a un largo sueño. Al despertarme, tan dispuesto como antes, solicité una nueva operación. Después de obtenerla y perfectamente acabada, una reflexión económica de mi previsora señorita me determinó a cuidarme, pues debíamos conservarnos para las siguientes noches. Hacia las 4 de la mañana me dejó con silencio para regresar a su cuarto, y yo al amanecer salí del hotel, bajo la guardia y protección de mi muchacho de la cocina, que me hizo salir por una puerta excusada que yo no conocía. Al mediodía, después de tomar un baño aromático, fui a hacer mi visita a la señorita XCB, como de costumbre. La encontré sentada en su lecho y con la sonrisa de la dicha en los labios. Me habló de su reconocimiento y me dio las gracias con tanto ardor y tan repetidamente que, creyéndome con razón su deudor, comencé a impacientarme. ¿Es posible, querida mía, le dije, que no concibáis que al darme las gracias me envilecéis? ¿Me probáis que no me amáis, o que si me amáis no me suponéis un amor igual al vuestro? Acabamos por enternecernos y ya íbamos a sellar nuestro recíproco amor sin necesidad del específico, cuando la prudencia vino en nuestra ayuda. No estábamos en seguridad y teníamos tiempo por delante. Nos contentamos con las más tiernas caricias, esperando la noche. Mi posición era singular, porque aunque amase mucho a aquella joven, no me hacía el menor reproche por haberla engañado, tanto más cuanto que las consecuencias no eran peligrosas, puesto que la plaza estaba ocupada. Era una pequeña venganza de mi amor propio que hacía que yo me aplaudiese por una superchería que me procuraba verdaderos goces. Ella me decía que se veía humillada por haber rehusado a mis deseos cuando podía rendirse dándome una prueba verdadera de su amor por mí, mientras que ahora conocía con amargura que yo podía alimentar alguna duda sobre sus verdaderos sentimientos. Hice lo mejor que pude para tranquilizarla, y en realidad lo que yo experimentaba por ella hubiera hecho ociosa la duda, puesto que yo había logrado mi objeto tan completamente como podía desearlo. Pero obtuve un éxito del que aún me felicito hoy, y es que durante mis trabajos nocturnos, trabajos bien inútiles para el fin que ella se proponía, tuve la dicha de inspirarle resignación y confianza y hacerle olvidar los pensamientos del suicidio. Me prometió no entregarse más a la desesperación, y sucediera lo que sucediera,
abandonarse a mí y no dirigirse más que por mis consejos. Durante nuestros coloquios nocturnos me repitió muchas veces que se encontraba feliz y que lo sería aún cuando el específico no produjera ningún efecto. No es que ella no tuviese la mayor confianza, porque no dejó de aplicarse el ingrediente sino en los últimos asaltos. Mi querido amigo, me dijo en el momento de nuestra última separación, todo lo que hemos hecho me parece mucho más a propósito para crear que para destruir, para engendrar mucha más vida que para destruirla. Nadie podría haber razonado más lógicamente.